Esto recién me sucedió. Probablemente sea la cadena de peores decisiones de mi vida. Ocurre que tomé algunos días de descanso en mi trabajo y decidí trasladarme a una casa de veraneo que recién había adquirido mi padre en un pueblo alejado de la ciudad, bastante tranquilo. Aún faltaban muchas cosas por hacer para que pudiera ser habitable. Mi propósito era adelantar algunas tareas en aquella casa. Tendría que limpiar el terreno, colocar puertas y ventanas, preparar instalaciones eléctricas, cuestiones de pasto y plantas, en fin, todo lo que se presentara mientras me encontraba allá, y por supuesto, descansar de la vida ajetreada del trabajo y la ciudad. Ya existía cierta construcción en obra negra que podía habitarse, pero el calor de aquel poblado hacía muy difícil pasar la noche a gusto. Uno debe encerrarse porque hay muchos mosquitos que molestan en todo momento, y algunas puertas y ventanas ni siquiera cerraban. No se tenía un resguardo efectivo de los mosquitos, y, por otra parte, en algunas habitaciones el calor era sofocante. Obviamente no había energía eléctrica instalada, por lo que no era ni posible pensar en aire acondicionado o de menos un ventilador. Uno se podía ahogar y bañarse en sudor si se encerraba en esos cuartos. Así que, de antemano, preparé todo el instrumental para poder hacerme un pequeño campamento en el jardín de la casa, a la intemperie. Bien recuerdo que llegué un jueves. Tenía pensado quedarme desde ese día y hasta el siguiente lunes. Debía concentrarme bastante en aprovechar las horas iluminadas, ya que, como mencioné, no había energía eléctrica, y aunque llevé conmigo linternas y algunas lámparas portátiles recargables, no podía darme el lujo de acabarme las baterías de inicio. Tendría que dosificar su uso. Así que trataría de iniciar mis actividades con el primer destello del sol del día y acabar al alba. Debo explicar que el poblado aún no se encontraba muy habitado. El vecino más próximo a esta casa de mi padre se encontraba aproximadamente a 1 kilómetro, algo que de verdad disfrutaba, ya que no era interrumpido por nadie, y yo no molestaba a nadie con mis trabajos. También debo decir que en ninguna otra ocasión yo me había parado en ese lugar en circunstancias de soledad. Siempre íbamos en familia, disfrutábamos de hacer todos los arreglos a esta casa estando todos en familia, comer y jugar a la vida campirana por lo menos un día. Siempre regresábamos a la vida citadina igualmente en familia. Como se presentó el COVID, mi familia decidió resguardarse en casa y yo no quise exponerlos a un posible contagio. Por eso decidí ir solo y ni siquiera comentarles. En fin, que yo iba solo, preparado para estar solo y medianamente preparado para vivir por mi cuenta sin salir de aquella casa y construir un pequeño campamento para mí en el patio. Había sido meticuloso y traté de que nada se me olvidara, así que no tendría la necesidad de siquiera moverme. Llevaba herramientas esenciales, parrilla, carbón suficiente, encendedores, bebidas, comida, una hielera, hielos, claro está, casa de acampar y algunos cambios de ropa. Nada se me había olvidado, o eso pensaba. Como sea, que mi primer día allí se me fue extremadamente rápido. Llegué como a las 8 de la mañana. Inmediatamente llegar, descargué y acomodé todo lo que llevé conmigo. Les recuerdo que era una obra negra, y aunque había mucho lugar, no había muebles. La única manera de dejar mis cosas era ponerlo todo amontonado en un rincón. No había repisas o mobiliario donde acomodar todo. Solo lo arrumbé en una esquina y dispuse muy cerca del patio todo lo que iba a ocupar de inmediato. Armé la casa de acampar, inflé una colchoneta que llevaba conmigo e inicié el primer fuego a base de carbón. Ya para cuando terminé de todo esto eran las 5 de la tarde aproximadamente. La verdad me sentía cansado, pero sabía que pronto se iría la luz del sol, así que rescaté algunas puertas y ventanales que mi padre había dispuesto en una habitación y me propuse hacer unas preparaciones para instalarlas en sus respectivos huecos. En tanto, dejé en una pequeña parrilla cocinando un par de filetes para comer. Con facilidad me dieron las 7 de la noche. Ya no se veía muy bien alrededor, pues había caído la noche y ya tenía hambre. No había comido nada desde que salí de casa, y el olor de la carne asada era una delicia que me hacía salivar cada que me llegaba el aroma.
así que resolví dejar todo lo que estaba haciendo y prepararme para comer. Me senté a un lado de lo que era aquella fogata. Los mosquitos eran una pesadilla, porque la luz de la fogata los atraía. Tuve que taparme con una manta que estaba por ahí o me comerían vivo. Maldita sea, me dije a mí mismo. Olvidé el repelente. Ni hablar. Ya sabía que esto iba a pasar y era mi penitencia por olvidadizo. Tendría que soportarlo. Ya ni modo. Posiblemente mañana vaya a comprar un repelente, me dije a mí mismo. La carne se había cocinado a fuego lento. Tenía un exquisito sabor ahumado y las tortillas que había adquirido en un mercado local se conjuntaron para hacer unos tacos deliciosos. Sencillos pero deliciosos. Puse algo de agua para café en la tetera e igual tenía un sabor ahumado. Eso me dio asco. Pero no había opción. Era la forma más espontánea que tenía para calentar el agua. La noche pasó muy lenta después de comer. Miré al cielo. No recordaba haberlo visto tan despejado, tan poblado de estrellas. En las ciudades eso no se puede apreciar. Con esfuerzo se ve el cinturón de Orión si acaso, o la estrella del norte. Aquí el cielo era despejado y estrellado. Era hermoso. El silencio era envolvente. En ciertos momentos sentía que lo inundaba todo, que el silencio se metía en mis oídos con presión. No es fácil explicarlo si no lo has vivido, pero se siente como una presión abrasante en el ambiente. No hay nada más que la atmósfera y tú. Ningún ruido, ninguna otra luz, ninguna otra persona alrededor, y sientes que todo el ambiente te abraza y te arrulla. Fácilmente ya era medianoche y ni lo había notado siquiera. Seguía en mis pensamientos, no tenía nada más por qué agobiarme. Por eso me gusta y me molesta al mismo tiempo estar a solas. Creo que al ser una persona citadina me parece extraño salir de los días atareados y el ruido constante de los vecinos y el tráfico. No sentía sueño. La verdad es que no estaba exhausto. Solo por costumbre decidí que ya era hora de dormir. Preparé cobijas, mi colchón y mi almohada dentro de la casa de acampar. Todo estaba listo, y con una cacerola que puse sobre el fuego, este se fue apagando. La oscuridad ocupó todos mis alrededores. Mis ojos, poco preparados para este nivel de oscuridad, no se adaptaban fácilmente, y únicamente a tientas pude alcanzar la casa de acampar, y entre tropiezos alcancé el colchón para dormir. Sencillamente no podía dormir, por costumbre o no sé qué. Algo sentía que se me escapaba de entre mis asuntos. Por lo general, en la ciudad solía atender los asuntos pendientes del día, verificando las cosas en internet. Ahora era imposible. Aunque tenía un buen plan de internet móvil, era imposible utilizarlo. No existía ninguna antena que te ayudara con la señal de móvil o de internet en aquel poblado. Así que no podía acudir a este sistema ni para descubrir mis pendientes ni para entretenerme antes de dormir. Estaba totalmente incomunicado. Por fin me quedé en silencio total. Durante una hora, o eso creí, estuve en completo silencio, acoplando los ojos para ver lo poco que pudiera en la oscuridad. Estaba seguro de que cuando apagué la fogata podía verse algo en la oscuridad, ya que aun con todo lo negro de la noche, la luz de la luna iluminaba todo el campo. Pero ahora, no sé si por estar dentro de la casa, ya no había ninguna luz del ambiente. El viento se había detenido, igualmente el cantar lejano de algunos grillos. Todo estaba en profundo silencio. Como les expliqué, el calor en este pueblo es sofocante, pero en esta noche lo que prevaleciera era un frío intenso, era un frío repentino. Antes de acostarme ni siquiera había pensado usar las cobijas que llevaba conmigo, pero en este momento era una obligación. El frío calaba en la piel, comencé a temblar por este frío. Las cobijas ya se volvieron necesarias. ¿Recuerdan cómo suenan las pisadas en la tierra? Eso fue lo que escuché entre sueños. No era consciente si mis ojos estaban cerrados o abiertos. Prácticamente había perdido todo sentido de la vista en aquella oscuridad abrumante, pero estaba seguro de que ese sonido de pisadas a lo lejos era auténtico, solo que no distinguía si era en la realidad o entre sueños. No me moví para nada. Las pisadas seguían escuchándose y acercándose a la casita en donde me encontraba. Solo era una persona. No parecía insegura o que avanzara sigilosa. Eran pisadas de alguien que avanza seguro como si estuviera habituado a aquel lugar.
como si fuera el dueño y yo fuera, más bien, el intruso a quien está a punto de largar de ahí a patadas. Todo ocurrió tan de repente que no fui capaz de efectuar movimiento alguno. Total, las pisadas ya habían llegado frente a mi casa y no me sentía confiado de siquiera salir a preguntar qué ocurría. Les aseguro que no era miedo. Tal vez podría describirlo como una impavidez. Estaba sorprendido de que aquella persona hubiera llegado tan lejos sin ningún inconveniente. Posiblemente a los dos nos sorprendía la presencia del otro. Estoy seguro de que la persona que caminó hasta la puerta de mi campamento se detuvo enfrente y no se movió. Yo tampoco. No me moví ni un poco. Estaba esperando que fuera él quien se presentara o hiciera el primer movimiento. Comprendo que lo que estoy a punto de decir es imposible y no quiero exagerar, pero podría asegurar que no respiré nada durante casi una hora. Seguramente, en realidad fueron un par de segundos, pero para mí fue algo infinito. Simplemente decidí que mi corazón no latería. No haría ningún ruido que me delatara, ni siquiera haría ruido al bombear sangre. Pasó el tiempo y esa persona, o lo que estaba allí, nunca se delató. Según mi percepción, permaneció todo el tiempo frente a la puerta de la casa de acampar. En esa misma noche no volví a escuchar pisadas, ni siquiera que rodearan mi casa o inspeccionara mi campamento, tampoco de que se alejara. Se los juro que no pude dormir toda la noche. Les aseguro que no fue miedo. No me dan miedo muchas cosas que a otras personas sí, pero aquella noche mi cuerpo no quiso responder. Ni siquiera me moví para ver la hora. Jamás supe a qué hora me dormí, pero lo hice, porque así amanecía al día siguiente. No sabía muy bien qué había pasado, pero ya era otro día. Me desperté de golpe por el calor intenso y los rayos de la luz que me pegaron de lleno en la cara. Salté del colchón y abrí de golpe la casa de acampar. Todo estaba en su lugar, o eso es lo que me pareció. Les recuerdo que mi vista no alcanzaba a ver más allá de la luz de mi fogata la noche anterior. Revisé con detenimiento el suelo de lo que me pareció fue el tramo recorrido por aquella persona que supongo me visitó ayer. Nada raro. También estaban mis huellas y no distinguía las de alguien más. Solo una cosa me llamó la atención. La esquina izquierda baja de lo que es la puerta de la casa de acampar, que es donde cierra la cremallera de entrada, estaba llena de ceniza, como que alguien con los dedos llenos de ceniza hubiera tocado allí. Me intrigaba esta evidencia porque aunque yo tenía las manos sucias, en todo el día anterior nunca había tocado cenizas de la fogata. No había agarrado el carbón directamente, lo eché directo de la bolsa y las brasas las movía con una pequeña pala. La parrilla y mi comida la manipulé con utensilios de cocina. Tenía las manos sucias, pero no de ceniza. Igual pude haber sido yo, pero me intrigaba que fuera una ceniza tan clara. Mis manos posiblemente tendrían aserrín o polvo del lugar. Probablemente haría una mancha marrón mugrienta si es que tocaba algo. Lo hice con una playera blanca que tenía a la mano y en efecto, mis dedos dejaban una mancha entre marrón, gris y negra, de una marca embarrada. Pero la de la puerta era negra sin más, absolutamente negra, obscura. No era una mancha embarrada, era fina, con polvo negro, de ceniza pues. Fue algo que me inquietó durante muchas horas. La limpié superficialmente y dejé el asunto de lado para continuar con mi día. Con las actividades del viernes se me fue olvidando el tema, pero seguía sorprendido. Me preguntaba a qué había venido aquella persona, qué había hecho en la casa. No se llevó nada, no descubrí que tocara otra cosa con las manos llenas de ceniza. Tal vez solo el carbón, y por eso dejó esa huella. Pero ¿por qué no abrió el cierre? ¿O sí llegó a abrirlo? ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cómo fue que me quedé dormido? Estaba tan vulnerable. La noche volvió a caer. Ya me encontraba cansado y con hambre. Había trabajado sin descanso todo el día. Mi comida estaba lista, de nuevo proveniente de la parrilla que estaba encima de la fogata. Terminé y decidí intentar una vez más con el café. Me sabía igual a carbón, pero no podía evitarlo más. Estaba deseoso de una taza de café. Total, no tenía más opción. La casa de acampar estaba localizada cerca de la construcción, poco centrada en el pasto del patio, alejada de la entrada al predio. En medio de la entrada había puesto mi vehículo, como para hacerla de puerta. Como les dije, ya en otras ocasiones habíamos visitado la finca, y ver a vecinos o pobladores era muy difícil que sucediera.
por lo que jamás nos sentimos en la necesidad de colocar un portón o algo para cerrar el lugar. Yo lo hacía para sentirme, digamos, algo seguro, pero obviamente el vehículo no sellaba nada. Había espacio suficiente para que un animal o un humano se introdujeran sin inconveniente al patio de la casa. Solo para comprobar mis alrededores decidí tomar mi café dentro del vehículo antes de ir a dormir, por si lograba apreciar al visitante de la noche anterior. Volvía a estar todo bajo una profunda oscuridad. Había nubes y estorbaban la luz de la luna y las estrellas. Durante todo el tiempo en el coche no logré ver nada, si acaso algunas luces y fogatas a la lejanía, nada cercano que fuera distinguible. Tampoco me percaté de la hora exacta. Podrían haber sido las 2 de la mañana, cuando decidí irme a dormir dentro de la casa de acampar. Ya que no había visto nada alrededor en todo ese tiempo, me quedé dormido de inmediato. Sería poco tiempo después de dormirme, puesto que desperté con los ojos hinchados. Me dolía la cabeza, no había descansado nada. Por eso calculo que serían a lo mucho las 3 de la madrugada. Algo en mí se sentía acosado. Todo estaba en silencio, de ese silencio que incluso te permite escuchar cómo corre la sangre por tus venas. No cantaban los grillos ni se escuchaba ruido de viento. Estaba solo y no veía nada, como si no hubiera luna. La fogata yo la había apagado antes de dormir, o eso creía. Sentía la mirada de alguien fuera, pero que no escudriñaba el campamento, sino que se quedaba fijamente viendo un punto en la casa de acampar, como si a través de todo el forro pudiera observarme directamente, sin pestañear, no sé con qué intenciones. Abrí bien los ojos para enfocar en la oscuridad. No distinguía con claridad, pero puedo decirles que algo estaba ahí, algo agachado, agazapado, frente a la puerta de la casa. Me dio miedo, no por lo que fuera aquello, sino por la posición en la que estaba, y lo extraño que fue que no emitiera ni sonido ni movimiento. Eso era oscuro, no se distinguía otro color en aquella silueta. El miedo en mí se incrementó. Ya les he dicho que no soy un miedoso, pero ya saben, a todos nos da miedo lo desconocido de algún modo, y aquello era algo sobre lo que yo no sabía nada. El cerebro me empezó a jugar aquellas malas pasadas. Se llenó de preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué no te mueves? ¿No dices nada? ¿Qué vas a hacer si te pego un palazo? ¿Si salgo y te tundo a golpes? Del miedo pasé a la intriga, y de esta a envalentonarme. ¿Quién carajo se cree este o esta para venir a molestar? Todo fue tan repentino y me armé del valor. ¿Quién está ahí? Dije primero en un tono de voz bajo y calmado. ¿Qué quieres? Ya había alzado la voz. Me levanté de golpe de la posición en donde estaba y arrojando mi cobija grité: ¡Lárgate, imbécil! Pero no se movió. Me molesté aún más y me lancé sobre la puerta de la casa de acampar. Casi se volteaba por completo, pero aquella cosa no hizo ruido ni se movió. Me apresuré para abrir de inmediato la cremallera de la puerta, molesto y dispuesto a enfrentar al intruso, pero simplemente no pude. El cuerpo completo se me heló, pero no era miedo, se los aseguro. Bueno, no era miedo a lo de ahí fuera, era miedo de que ese estúpido me hubiera dejado encerrado. Enseguida pensé que había hecho la broma pesada de encerrarme, que había bloqueado el cierre con algo, un candado o un cinto, algo que me impedía mover el cierre. Qué maldito se sentía con la confianza de, primero, entrar a mi recinto y después jugarme esta broma de... Comencé a gritar con toda mi fuerza, para que aquella persona se espantara, se molestara, se inquietara, algo. De repente tomé un tenedor que tenía a la mano y gritando lo encajé en todo el forro de la puerta de mi casa. En ese momento vi como un par de manos intentaban detenerme por fuera. Todo fue sumamente lento. Estaba sorprendido. Lo vi todo tan rápido, pero con mucho detalle. Fue como en cámara lenta. Las manos se posaron sobre la puerta y estoy seguro que vi perfectamente cómo se formó por completo la figura de las palmas de dos manos completas. Las dos intentaron detener mi embate desde fuera. Quise tomarlas para que ese imbécil no se me escapara, pero entre todo el movimiento no pude sujetarlo. De golpe empecé a rasgar el forro, como apuñalando la puerta con aquel tenedor. Cuando vi que se había hecho un orificio del tamaño de mi brazo, lo saqué.
Mi intención era atrapar los brazos de la otra persona, pero nunca pude tocar nada. También saqué el otro brazo y no alcancé nada. Seguí gritando insultos a este molesto intruso, pero no recibí ninguna respuesta. Asomé la cabeza y no vi nada. De repente toda la casa se desplomó suavemente sobre mí. Pude fijar la vista en el exterior, pero no vi a nadie. Desconcertado y agotado me levanté con la esperanza de que aquella persona siguiera por ahí en la oscuridad, dispuesto a seguir molestándome. Que fuera una rara broma que estaba a punto de continuar, pero que se desvelaría. Me quedé levantado en medio de la casa destrozada y la oscuridad del patio, y no había nada, ni nadie. De nuevo sentí la pesadez del silencio y la oscuridad que inundaba todo a mi alrededor. Busqué mi lámpara o el celular, lo primero que encontrara. Cuando por fin localicé el celular y estaba desbloqueándolo, se escuchó un grito desgarrador a la lejanía. Muchas gracias por escuchar este episodio completo. Dale like y compártelo para que podamos llegar a más audiencia. Te esperamos en el siguiente episodio.